Dios les bendiga, hermanos. Pues ya lo dijo el hermano José, estamos en esta serie de predicaciones, 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Y bueno, pues hemos iniciado con el estudio, el análisis del libro del profeta Jonás, el profeta que no quería predicar, ¿verdad? Entonces hoy vamos a abordar ya el tema, la narrativa del texto. Voy a invitarle a que abra su Biblia ahí en Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3 solamente. Los primeros 3 versículos. Vamos a estar un buen rato ahí en el libro de Jonás y un buen rato en los libros de los profetas menores, así que le recomiendo que se aprenda bien dónde están esos libros, se compre un separador y lo ponga por ahí para que lo tenga listo. Y ya les habíamos comentado la semana pasada que se tomaron el tiempo de leer el libro completo de Jonás y pues nuevamente reitero esa invitación. Así que vamos a leer, hermanos, ahí en Jonás, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Vamos a leerlo juntos, los 3 versículos, a una voz. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Amado Dios, en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte y exaltarte. Gracias, Padre, porque podemos bendecir tu nombre y ser bendecidos por ti mientras te adoramos. Ahora, Señor, danos esta misma reverencia para escuchar tu palabra en actitud de adoración. Bendice nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hoy quiero hablarle a usted acerca de el llamado de Dios a Jonás. Pero antes quiero preguntarle, ¿qué viene a su mente cuando escucha el nombre de Jonás? ¿Qué viene a su mente? Se lo tragó el pez. ¿Sí? El gran pez. Esa es la realidad. Mire, mucha gente conoce el libro de Jonás mayormente por la narración del gran pez que se tragó a Jonás. Y esto es, honestamente, lamentable. ¿Por qué? Porque ese relato del gran pez que se tragó a Jonás solamente abarca 3 versículos de todo el libro. 3 versículos. Simple y sencillamente dice que Dios preparó un gran pez, que cuando Jonás lo arrojaron al mar se lo tragó, y luego Dios hizo que el pez lo vomitara en la orilla para que fuera donde Dios lo había mandado. Es todo. Y sin embargo, nuestra mente se queda con la idea como si eso fuera lo importante. De hecho, ese relato ha sido uno de los que ha provocado que el libro de Jonás sea malentendido o incluso desechado por algunos que dicen que es imposible que eso haya sucedido. Pero la realidad es que lo importante en el libro de Jonás no es el gran pez. De hecho, la historia tampoco gira en torno a Jonás. El libro de Jonás nos habla de Dios. El libro de Jonás empieza con la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, y terminan con las palabras de Jehová.
con una pregunta: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Y entonces, ¿dónde queda Jonás? Bueno, pues sí, Jonás va a Nínive y predica, y como decía ahorita el hermano José, pues sí, a regañadientes, refunfuñando, emberrinchado, va Jonás. Pero el libro de Jonás es una historia acerca de Dios, un Dios clemente y misericordioso, un Dios soberano y eterno, un Dios omnipresente y omnipotente. Ese es el Dios que se revela a nosotros en la historia de Jonás. Y como dije, hoy quiero hablarle a usted acerca del llamado de Dios a Jonás. Y en primer lugar, quiero que consideremos que este fue un llamado con un propósito. Jonás recibió el llamado de Dios en una época muy particular en la historia de Israel. El reino del norte, que de hecho adoptó este título de Israel, estaba cada vez más débil. El reino del norte se destacaba por su maldad, por su pecaminosidad, pero además también se habían enfrascado en una serie de malas relaciones políticas con sus vecinos. Y esto había provocado que aquel reino de Israel, que en una ocasión fue un reino grande y temido, en épocas como con David, como con Salomón, incluso todavía con Jeroboam y Roboam, ya dividido el reino, gozaban de cierto poder. Ahora el reino del norte estaba cada vez más pobre y cada vez perdía poder. Hay una pieza de la arqueología que es un obelisco donde el rey asirio Salmanasar III relata una pelea, una batalla que tuvo con el rey Acab de Israel. Una batalla en la que el rey asirio logró vencer al rey Acab, y a partir de entonces el reino de Israel empezó a pagarle tributo a los asirios. En ese contexto es cuando viene la palabra de Jehová a Jonás. Primero, para hablarle a su propio pueblo, aunque en el libro no está registrado. En el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 24 al 26, dice que Dios miró la aflicción de su pueblo Israel y les dio un poco de descanso conforme a la palabra del profeta Jonás, hijo de Amitai. Así que Dios había levantado a este hombre para desarrollar un ministerio con el pueblo de Israel, y él lo cumplió. Él fue con el rey y le dijo: Dios te va a dar un poco de descanso. Y Dios lo hizo. Sí, Jonás sí era un profeta. Dios le había llamado. Pero ahora el libro como tal nos cuenta la historia de un llamado distinto. Porque Jonás, aunque era un varón de Dios, ahora está siendo llamado para ir a predicarle a otro pueblo que no es el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, la verdad es que no estaba tan bien en su relación con Dios. El pueblo de Israel estaba haciendo lo malo, así como el rey Jeroboam hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso el pueblo se encontraba en la situación de pobreza extrema, incluso en una situación de pobreza espiritual. Jehová les da una promesa y Dios cumple su promesa. Sin embargo, el pueblo no utilizó esa gracia de Dios para arrepentirse, sino que continuaron viviendo en pecado, continuaron viviendo en maldad.
dejaron el pacto con Dios, se hicieron imágenes de ídolos. Y dice textualmente ahí en Segundo de Reyes, capítulo 17, que adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Piensen esto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que había sido llamado a adorar a Dios, que tenía el privilegio de conocer al único Dios verdadero, ahora estaban fabricando ídolos para rendirles adoración. Incluso hay un versículo ahí en Segundo de Reyes que menciona que el pueblo empezó a hacer pasar a sus hijos por el fuego. Y esa era una práctica de los pueblos paganos, de literalmente quemar bebés en honor a un ídolo. Y el pueblo de Israel, que ahora conocía al Dios verdadero, estaba empezando a seguir esas prácticas. En este punto de la historia es cuando Dios envía al profeta Jonás específicamente a Nínive, que era la capital de Asiria. Esos pueblos, ese pueblo asirio que había puesto tributo al pueblo de Israel, la capital de ellos era Nínive. Y Dios envía a Jonás a la capital de Asiria, a la ciudad de Nínive, y de manera impactante nos damos cuenta de que el llamado de Dios a Jonás tenía un propósito específico. Jonás fue a predicar a Nínive con el propósito de que se arrepintieran, porque Nínive era una ciudad malvada y Dios estaba por destruirlos. Pero escucha esto, Dios quería que se salvaran los de Nínive para que ellos castigaran al pueblo de Israel. Así de impactante es la misión que le toca a Jonás. Él tiene que ir a predicarle a un pueblo pagano para que se arrepientan, para que Dios los pueda usar para castigar al pueblo de Dios. Esa destrucción de Israel sucedió en el 722 a.C., cuando Dios le permitió al rey Salmanasar V atacar la nación de Israel, el reino del norte, y llevarse a la población cautiva y quedar en el olvido. Sin embargo, para el 612, casi 100 años después, Nínive fue destruida. Nínive recibió su juicio final de parte de Dios y fue destruida por la alianza entre los medos y los babilonios. Esto que estoy diciendo ahorita lo vamos a ver en el libro del profeta Nahum. Nahum también predica contra Nínive, pero lo hace en una época donde ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Así que lo que Jonás predicaba, de Nínive será destruida, sí sucedió. No en los 40 días que Jonás decía, porque el propósito de esa misión era que se arrepintieran para poder castigar al pueblo de Israel. Sin duda, los designios de Dios son inescrutables. No podemos entender lo que Dios hace, pero Él sigue siendo Dios, el Dios soberano. La segunda consideración que veo en este pasaje que leímos es que Jonás fue llamado con un mensaje
Precisamente lo acabo de mencionar. El libro que tenemos en nuestras manos, hablando del libro del profeta Jonás, no se escribió solo para presentar una narrativa histórica, que ese es el problema. Nos acercamos a la escritura y nos gusta la historia y nos atrapa la trama de la historia, que parece una película, pero nos olvidamos de entender lo que Dios está revelando de sí mismo. El libro de Jonás no es solo una bonita historia. De hecho, el mensaje de Jonás no es solo para los de Nínive. Dios estaba tratando también con su pueblo. Nuevamente, el personaje principal en el libro de Jonás no es el gran pez, pero tampoco es Jonás. El protagonista es Dios. Es el Señor el que tiene la primera y la última palabra. 2 veces el Señor se dirige a Jonás y le dice: ve a Nínive a predicar. Vemos a Dios provocando una tremenda tormenta en el mar, preparando un gran pez para que rescatara a Jonás, ordenando a ese pez que lo llevara a la orilla para que pudiera obedecer. Vemos a Dios amenazando a Nínive con juicio, pero luego mostrando misericordia y compasión. Vemos a Dios proveyendo una enredadera, una calabacera, para que Jonás se cubriera del sol, pero luego también enviando un gusano que se comiera la raíz, para mostrarle a Jonás que Él es más sabio que nosotros y que Él tiene todo el poder. ¿Cuál es el mensaje que Dios está tratando de enviar a Israel a través de su trato con Jonás, con los ninivitas y a través de todo lo que Dios está haciendo en los eventos y fenómenos naturales? Un mensaje evidente para Israel era que el Señor se ocupa de los pueblos gentiles. Dios está interesado en que todas las naciones, y ahorita lo veíamos en la escuela dominical, en que todos los grupos de personas, que todas las etnias puedan conocer a Dios. Israel, como pueblo de Dios, había sido escogido para proclamar el mensaje del amor divino por las almas perdidas. Dios había elegido a Israel para que ellos llevaran este mensaje. El libro de Jonás era un recordatorio para ellos de que tenían una función misionera. Dios quería que también en Nínive fuera predicado su mensaje. Además, el libro también demuestra la soberanía de Dios. Dios siempre logra lo que se propone. A Dios no hay nadie que le pueda impedir que haga algo. Cuando Dios está obrando, nadie lo puede detener. Cuando Dios empieza a tratar con tu corazón, no vas a poder resistir, porque Dios es soberano. A pesar de que Israel fue infiel a la obra misionera, el Señor fue fiel, enviando a alguien que predicara en Asiria el mensaje de arrepentimiento. De hecho, Jonás, mientras estaba alabando a Dios desde las profundidades del mar, dice: la salvación es de Jehová. El pueblo de Israel había fallado en proclamar el mensaje del Señor, pero Dios siempre lleva a cabo su propósito. Por otro lado, la respuesta de los gentiles también era una reprimenda a la nación pecaminosa del pueblo de Dios, Israel. Podemos ver, por ejemplo, a los marineros que van en el mar y empiezan a tener percepción espiritual de que algo anda mal.
y tratan de hacer algo para agradar al Dios. Obviamente estaban equivocados. Estaban tratando de agradar al Dios de la tormenta o al Dios del mar. Pero ¿qué tan diferente era el pueblo de Israel? Cuando ellos conocían al Dios verdadero, pero preferían adorar a otros ídolos. ¿Qué tan diferentes somos nosotros cuando hemos conocido al Dios verdadero y seguimos sin rendirle nuestra vida por completo? También podemos decir que Jonás fue un símbolo para Israel de su desobediencia a Dios y su indiferencia religiosa. Podemos poner un ejemplo, lo vamos a ver más adelante en la serie, en el libro de Oseas. Oseas fue un símbolo. A Oseas Dios le pidió que se casara con una mujer prostituta para darle un mensaje al pueblo de Israel de que ellos eran un pueblo infiel. Así Jonás está sirviendo como un símbolo, porque Jonás es un hombre desobediente y el pueblo de Dios es un pueblo desobediente. También el castigo de Dios sobre Jonás muestra su ira sobre Israel. Sin embargo, aunque Dios está castigando a Jonás, ahí también muestra su amor eterno y su fidelidad. Y eso también era un recordatorio para el pueblo de Israel. Aunque iban a ser castigados por su maldad, Dios siempre es fiel. Así que el mensaje de Jonás tenía el propósito en la mente de Dios de que la nación entera se arrepintiera, aprendiendo la lección de lo que vivió Jonás, pero de lo que pasó con Nínive también. Y la tercera consideración que quiero poner delante de usted es que Jonás fue llamado, pero desobediente. Y yo me pregunto, ¿es posible esto realmente? ¿Será posible que alguien que ha sido llamado por Dios a servirle huya de Él? Pues sí, sí es posible. Jonás lo hizo. Y mucho me temo que a veces nosotros también. ¿Pero por qué huyó Jonás? Algunos sugieren que Jonás huyó porque tenía miedo de ir con los ninivitas personalmente, porque los de Nínive eran malvados, eran crueles, sanguinarios. Sin embargo, no vemos a Jonás como un hombre miedoso en el libro. De hecho, cuando va y predica, lo hace con valor. Así que no fue por miedo. Otros dicen que Jonás era un profeta orgulloso y que como él sabía que Dios iba a perdonar a Nínive cuando él predicara, no quiso quedar como un mentiroso que había predicado un mensaje que no se cumplió. Sin embargo, cuando Jonás le reclama a Dios que los de Nínive se han arrepentido, no le dice, me dejaste en mal. No era eso lo que le preocupaba a Jonás, tampoco. Otra explicación que trata de poner a Jonás en una posición más favorable es que él deseaba tanto que los israelitas se arrepintieran, que él creía que la única forma de que Israel se arrepintiera era que Dios castigara a los de Nínive, y por eso no les quería predicar para que no se arrepintieran y para que Dios los castigara. Sin embargo, déjeme decirle algo. El relato bíblico nos dice que es evidente que Jonás entendía y apreciaba la ira de Dios contra Asiria, pero no tenía la menor compasión
por sus enemigos. Esta es la verdadera razón por la que Jonás no quiso ir a Nínive a predicar, porque no tenía compasión por sus enemigos. Este profeta tenía un sentido patriótico que empañaba su obligación religiosa. Él quería que su pueblo Israel sobresaliera. Quería la salvación solo para los israelitas. Y entonces, aunque conocía el perdón misericordioso del Señor, quiso evadir su responsabilidad. Y aunque parezca extraño, un profeta de Dios no quería obedecer a Dios. No quería predicar el mensaje de arrepentimiento. Y como vimos la semana pasada, en vez de viajar al noreste, una cantidad máxima de unos 1000 kilómetros, viajó hacia el oeste aproximadamente 4000 kilómetros. Tomó un barco para ir a Tarsis, que en aquella época la ciudad de Tarsis era conocida como el punto más alejado del mundo. ¿Sí? Para que pongan contexto. En aquella época ir a Tarsis era ir al fin del mundo. Así que lo que está haciendo Jonás realmente es tratar, lo dice ahí, tratar de huir de la presencia de Dios. Es como si Jonás estuviera siendo renuente a ir a predicar a Nínive, como si estuviera tratando de negociar con el Señor, diciéndole: Dios, yo no voy a predicar el arrepentimiento a esa malvada ciudad. ¿Cómo voy a ir a predicarles yo para que tú los perdones? Eso no es justo. Ellos son malos y se merecen el castigo. Nosotros somos tu pueblo. Nosotros somos los que nos merecemos la misericordia. Nosotros somos los que nos merecemos las bendiciones. ¿Por qué se la quieres dar a ese pueblo malvado? Esta era la razón por la que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Tenemos algunos otros casos en la Biblia de hombres que se resistieron a obedecer a Dios, como Moisés, Isaías y Jeremías, pero ellos estaban tratando de evitar el llamado desde una posición de incompetencia. Moisés dijo: no sé hablar. Jeremías dijo: soy un niño. Isaías decía: tengo labios inmundos. Pero Dios terminó enviándolos a cumplir la misión. Pero el caso de Jonás es distinto. Jonás no se siente incompetente. Jonás simplemente no quiere que los malvados de Nínive se arrepientan. Él quiere las bendiciones de Dios solo para su pueblo. Aquí hay una gran lección para nosotros. Creo que hay un Jonás muy incrustado en nuestro interior. Hay un Jonás intolerante, prejuicioso, que cuando se trata de compartir el evangelio con otros que no pertenecen o que no lo merecen, nos negamos a ir y predicarles. Cuando el Señor nos llama a voltear a ver a los grupos marginados, no queremos. Cuando Dios nos llama a voltear a ver a personas malvadas, pensamos como Jonás: ¿cómo les voy a predicar el arrepentimiento si ellos lo que se merecen es el juicio de Dios? Pero esa es una de las trampas que más utiliza Satanás. Porque en primer lugar nos hace olvidarnos de que nosotros también merecíamos el juicio de Dios. Ha sido su gracia,
Ha sido su misericordia infinita la que nos ha salvado, porque no merecíamos la salvación, pero Dios nos salvó por su gracia. Satanás nos engaña, haciéndonos creer que estamos bien, siendo receptores de las bendiciones de Dios, cuando el propósito de Dios es que usted y yo seamos testigos de Cristo, para que todas esas personas también conozcan al Señor y tengan la oportunidad de arrepentirse. Tenemos que recordar que Dios está en control de todas las cosas y que si Él nos ha enviado con una misión, tenemos que cumplirla. Jonás quiso huir tan lejos como pudiera. Se quiso ir al fin del mundo para esconderse de la presencia del Señor. Pero a Jonás se le olvidó algo, y es que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. El salmista decía: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No podemos huir de la presencia del Señor. Y eso es precisamente lo que Jonás intentó. Quiso huir de la presencia de Jehová, dice el texto. Dios, hablando a su pueblo a través del profeta Jeremías, dice: ¿acaso yo, Jehová, soy Dios solamente de cerca y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en algún escondrijo donde yo no lo vea? La respuesta es obvia. No hay forma de escondernos de Dios. No hay forma de ocultarnos del Señor. Y Jonás lo sabía. Por eso cuando está escribiendo su historia, dice: Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ese es nuestro Dios. Un Dios de poder. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que está en todas partes. Jonás intentaba huir de la presencia de Dios. Jonás intentaba huir del espíritu de amor y de la palabra salvadora de Dios. No obstante, Jehová todavía estaba presente con su gracia y misericordia. Y todavía está hoy, siempre listo a recibir en perdón a quienes se arrepienten. Tratar de huir de la presencia misericordiosa de Dios para Jonás fue casi un suicidio. Pero el amor compasivo de Dios no se acabó para él, porque el amor de Dios es eterno. En las próximas semanas vamos a confirmar ese amor eterno, esa justicia maravillosa, esa misericordia infinita de Dios para con Jonás. Y vamos a poder conocer a ese Dios justo, fiel y verdadero, grande en misericordia, que nos ha llamado a usted y a mí a servirle. Pero hoy quiero concluir con esta pregunta: ¿cómo responderás tú al llamado de Dios? Porque Dios te está llamando. Tal vez Dios te está llamando a la salvación. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú aún no has reconocido que Jesús es el Señor en tu vida, el Señor te está llamando hoy. No puedes huir de su presencia. No hay lugar en el mundo, no hay lugar en el universo donde puedas esconderte del Señor. Así que yo te recomiendo que si Dios está tratando contigo, humildemente te arrepientas y permitas que Él reine en tu corazón. Pero si tú ya eres salvo, si tú ya conoces a Cristo, el Señor te está llamando a servirle.
El Señor te está llamando a que te levantes y participes en el extendimiento de su reino. Dios te está llamando hoy. ¿Cómo responderás? Diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿O quieres intentar huir y buscar un barco que vaya para Tarsis? Yo te recomiendo que le digas al Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Vamos a orar. Señor y buen Padre Celestial, gracias por esta palabra que has hablado hoy. Gracias, Señor, por permitirnos ver en la vida de Jonás la forma en que tú trabajas y por recordarnos que tú eres soberano, que tú eres omnipotente, que tú eres omnipresente y que tú estás en control de todas las cosas. Pero gracias también, Señor, por hacer este llamado a nuestras vidas. Yo quiero pedirte, Padre, que si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, si hay alguien que aún no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, Padre, que pueda escuchar tu voz, que pueda saber que tú le estás hablando y que pueda responder a ese llamado, arrepintiéndose para encontrar salvación y vida eterna en Cristo. Pero, Señor, tal vez hay alguien aquí que ya te conoce y que tú estás llamando hoy a una reconsagración, o que tú le estás llamando hoy a hacer un compromiso contigo. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz y a responder diciendo, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. A ti, Señor, te damos hoy y siempre toda la honra y toda la gloria. En ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que Dios siempre cumple sus propósitos y Él está llamándonos. La oportunidad que tenemos es de responder, aquí estoy, Señor, a tu servicio. Que Dios les bendiga grandemente.